1947. Sixto, entrando a Argentina. Ya le digo, la gente instruida está condenada, mi hijo. Donde leímos un poco de más, nos estamos sentenciando. Si no nos ayudamos entre nosotros. La carreta traquetea a cada cascote del camino. Sixto está tumbado, semiconsciente. El sol le llega abrasador por sobre dos pesadas lonas que lo camuflan y embotan, aunque dejan pasar igualmente vivas las palabras de Nicanor. Este discursea mientras guía tranquilamente su caballo. Habla lento, haciendo largas pausas entre trozo y trozo de una misma oración. Sixto escucha y cada palabra es un proyector de imágenes en su cabeza. Acabamos de pasar el Porteñito. Cuarto día vamos. Mitad de septiembre. Ya estamos casi. ¿Lleva la cuenta usted? ¿Qué va a llevar? A Lomitas vamos. Nos quedarán 2 días más. Ya le digo. Ahí yo tengo un contacto en el destacamento nomás. Asegurado el pasaje de tren. De ahí se va hasta la ciudad de Formosa. Y de ahí, no sé, ¿se irá hasta Buenos Aires, supongo? Todos se van para allá a seguir la revolución. Sixto recibe cada frase llegando como desde otra realidad. Escucha el chasquido de la lengua de Nicanor dando indicaciones a su caballo. No lo ve, pero se lo imagina estirando la comisura derecha de su boca para que resuene y haciendo pasar el aire entre los dientes. Piensa en que él mismo necesita instrucciones para seguir, que no está seguro ni de quién es o para qué es. Apenas sí tiene la certeza de qué daría por un poco de aire. Acá con Perón no le va a ser mucho más fácil, no se va a creer. Es más o menos lo mismo, pienso yo. Lo único que allá Morínigo está desde hace, qué sé yo, cuántos años ya. Acá la cosa está como empezando de nuevo. Pero un milico siempre digo yo. El orden te lo meten por el culo nomás. Si sabrá usted que es estudiante en la mismísima capital. Esto se habla, esto no. Esto se lee, esto no. Esto se piensa y se acabó. Las imágenes le pasan veloces. Las esperanzadoras noticias circulando días después del levantamiento en Concepción. Las directivas del PCP a apoyar incondicionalmente la revuelta militar, a darle cuerpo al movimiento cívico-militar por los benditos 5 puntos contra el dictador Morínigo, la tensión de cada semana y la duda diaria de si accionar o no, la eterna planificación logística, las reuniones clandestinas postergadas, la figura de Franco alzándose otra vez como contradictorio líder de la Revolución Popular. La cara de su hermano Miguel, el fracaso inminente, la voz de un compañero gritando que se escapará por el fondo. Claro que este más bicho parece. Después de la bomba atómica quedó agitado el avispero y había que aprovechar. Agua pa'l molino, como quien dice. Y parlante bien fuerte usa el general. La propaganda, digo, bien la usa. Ya el 10 de octubre salió por la radio nomás. Se lo metía todito en el bolsillo. Y ahí se vino lo que se vino. Más de un año de eso ya. Y todavía estamos bailando. Necesita creer la gente. A mí nunca me van a convencer eso. Un milico hablando de pueblo. Otra cosa Evita. Ahí sí no le desconfío, ¿eh? Ahora parece que van a poder votar mujeres. Eso sí es nuevo. Eso sí no hubiera esperado yo. Siente el dolor de su pierna todavía hinchada. El vértigo del trayecto al piso desde el techo del que saltó. Escucha los estruendos de los tiros como si estuviera dentro de su cabeza. Revive una vez más la adrenalina de correr sin mirar atrás. Otra vez la imagen de sus compañeros salvándolo y entregándose a su suerte. El pecho agitado y aturdido de saber que dejaba su hogar, su familia, todo lo conocido. Que no existiría dónde ir ni a dónde volver. Se encontró de pronto, sin nada en que creer, salvo ahora esa carreta y esas palabras. Debe tener la edad de mi hijo usted. 19 años, ¿no? Él sí lo sigue a Perón, ¿ve? Entró a trabajar en un aserradero ahí por Resistencia.
Yo veo que lo tiene feliz. Él va y trabaja nomás, hace lo suyo, no pregunta mucho, eso sí. Medio corto para mí. Pero que me salió laburante, me salió laburante. Y sí, me hubiera gustado que le dé algo. Ya le digo, por ahí mejor. Al menos no va a tener que salir rajando de un día para el otro. Nos tenemos que rajar, Sixto, ya. Están metiendo a todo el mundo a la cárcel, y con suerte. Si estos pinandí no tienen ni idea de lo que se están jugando. Quien no está con nosotros está contra nosotros. Le vienen machacando hace rato. Y también tienen la policía metiendo palo y bala, reprimiendo en su salsa. No les importa si sos estudiante o disidente o de qué partido o qué 8 cuartos. Y encima nosotros somos la minoría de la minoría, en un PCP minúsculo que están haciendo ver como un inmenso fantasma. No hay más quien nos banque acá. Nos tenemos que rajar, Sixto. Si nos quedamos en Paraguay la vamos a pasar muy mal. Esto se terminó de pudrir para toda la cosecha. Saliendo de las lomitas. Si alguien te pregunta, los instrumentos te los guardaste en el culo. Para que funcione el disfraz, la ropa no basta, pibe. Lo que importa es la actitud. Y un militar no se anda con vueltas, ni le da explicaciones a nadie, por más corneta tambor que sea. El tren está arrancando. Sixto mira la estación alejarse por la ventana. Los ángulos de su cara lucen severos, herméticos. Está sentado erguidamente, con aparente calma, mientras esconde sus manos transpiradas. Mira sin ver. Revive las lonas, la carreta de Nicanor, todo eso que parecía haberse desvanecido cuando por fin pudo ducharse y cambiarse de ropa. Las palabras de un completo desconocido que se convirtieron en su mundo entero durante tantos días, ahora parecían quedar atrás para siempre. Ahora estaban en un tren, en otro país. Ahora las palabras eran de Walter, un subteniente algo menor que su padre. Eran frases directas, casi instrucciones, tan distintas de las otras, tan significándole lo mismo. Acá estamos en un territorio nacional, así que mandamos nosotros. Y los demás son de palo, de palo. Y como ves, los gendarmes están todos con la cola entre las patas. No está claro lo que piensa el brigadier de cómo están llevando esta vez la rejuntada de los indios. Y ahí los tenés, medio asustados a todos. Igual vos, tranquilo, que yo voy a estar bastante con vos. De Formosa nos vamos en un jeep oficial hasta el destacamento de resistencia. Si te hablan superior vos, acatá. Nunca explique, de ahí creo que ya te voy a ubicar. Los trenes ya son casi nacionales, gracias al brigadier también. Así que tengo un par de botones que apretar. Ahora, en las provincias, es otra cosa. Ahí vas a tener que andar bien despierto, pibe. En el vagón se veían varios gendarmes, al parecer escoltando un grupo de confinados o presos, todos evidentemente aborígenes, salvo el constante golpear de las ruedas cayendo en los rieles y lo que Walter le hablaba por lo bajo, no se escuchaba sonido alguno. Sixto observaba la escena inmutable, sin hacer contacto visual con nadie. Pensaba en su destino y en la suerte de cada uno de sus compañeros. Dicen que anda un curandero y por eso se está juntando toda la indiada. Son pilagá, la mayoría. Y la zafra no terminó del todo, así que algo anda pasando, se ve. Nosotros no nos metemos. Acá es cosa de gendarmería, problema de frontera. Aunque tengan casi todos documentos argentinos, y ya la vas a ver a esta pobre gente enferma, flaca. En los ingenios no son otra cosa que esclavos. Da pena de solo mirarlos. Estuve solo un mes en las lomitas. Por otro asunto y no querés saber las cosas que se ven. Mucha miseria, mucha desprotección. Tanta gente, casi mendigo te diría. Lo que sí nunca había visto tantos. No parece que tengan ni para comer ahora en este país que es el granero del mundo. Inexplicable, inexplicable. Yo creo que hace bien el ejército en meterse en los asuntos de la política. Cuando las cosas van así de mal, acá hace falta organización, liderazgo. Por eso le tengo tanta fe al brigadier. Toda la estrategia de la situación, ahora que terminó la guerra, de no casarse ni con un ruso, ni con un norteamericano, sino de hacer foco en la patria. No te hablo de una ideología estricta, te hablo de pragmatismo. Eso hace falta en este bendito país. Me cago en el pragmatismo. Si los descalzos de mi tierra están saliendo a defender al tirano que los subyuga, con las mismísimas armas
que acerca el otro reverendo hijo de puta que se llena la boca alabando a los trabajadores. Si los milicos, que se supone que están de nuestro lado, nunca se la van a terminar de jugar, porque en el fondo no lo sienten, porque no es efectivamente su revolución. Si nosotros mismos reproducimos y acatamos las directivas de un partido fragmentado y contradictorio, incapaz de cuajar la representatividad del grueso de los estudiantes y trabajadores, siendo que tenemos toda la misma problemática, no es pragmatismo lo que nos falta, Sixto, no, es identidad, una identidad amplia, y desde la identidad construir pertenencia, y desde ahí participación. Con el pragmatismo somos islas fragmentadas y ciegas, somos piezas egoístas que avanzan a ningún lado. Así nunca vamos a armar la imagen completa de un pueblo. Yo respeto mucho todo lo que hicieron en el regimiento, allá en Concepción. A mí personalmente también me da bronca la negación que hay en las cúpulas militares a ver las realidades de la gente. Muy valiente el levantamiento y nada más difícil para un militar que romper la cadena de mando. Pero necesario en su situación, a mi entender, conociendo de buena mano lo que viene pasando en este país. Afortunadamente acá, con el brigadier, de presidente la cosa es distinta. Está a la vista que tiene la mirada puesta en el pueblo. En la ciudad te vas a encontrar a la gente eufórica por las calles. Vas a ver, no te guíes por lo que ves acá. Todavía acá es tierra de nadie. Tratan a los indios como animales. Desde el 70 para acá no cambió mucho. Ni con comandantes, ni con coroneles, ni con capitanes. Pero con el brigadier Perón va a ser distinto. Ya es distinto, pibe. Lo vas a ver. Llegada a Buenos Aires. Hola, soy Juanita. Te voy a llevar a la casa de los compañeros que te están esperando. La mayoría son socialistas en realidad, aunque alguno comunista siempre hay. Te van a caer bien. Viven medio en un chiquero, pero techo no te va a faltar. Yo les digo siempre que arreglen un poco, que no pueden tener todo así tirado sucio, que ni los libros se sabe dónde van a parar a veces. Una lástima. Con lo que cuesta conseguir algunas cosas acá, no sé cómo será en Paraguay, pero acá los libros son todo un tema. Y vos estudiabas algo de historia, ¿no? Después te voy a decir un par de lugares donde hay buenas cosas. A mí me gustaría estudiar periodismo, pero lo tengo difícil. Por Mina, pobre y Bartolita. En general estoy media perdida. No estoy en los detalles de las cosas casi nunca. Lo bueno es que vos siendo de afuera no tenés nada que ver con el peronismo, porque acá muchos compañeros no saben de qué lado estar. Y como que nadie tiene claro qué tan a la izquierda está el peronismo. Se pasan todo el día tratando de adivinarlo. Yo no sé cómo no se cansan nunca de discutir eso mismo. Algunos piensan que hay que insistir con la Unión Democrática. Otros ya afirman que Juan Domingo es Marx, más o menos. Son insoportables. Los hombres son insoportables. Bueno, nada personal, Solo que aburren de dar lata alrededor siempre del mismo tema. El tema que sea, y con este en particular peor. Me cansan. Por suerte están las mujeres. Yo me hice socialista por eso, porque hay en la biblioteca Juan B. Justo, que es también donde después te voy a llevar, que hay un montonazo de libros que valen la pena. Conocí la historia de Carolina. Carolina Musuli se llamaba, porque se murió re joven. Ella era obrera, hizo un informe sobre la situación de las mujeres obreras, y re loco. Después se enfermó de tuberculosis y terminó muriendo cerca de Vialet Macé. ¿Sabés vos la historia de Vialet Macé? Bueno, no importa. La cosa es que se afilió al partido a los 19 años, como yo. Y después, de más grande, hasta dirigió un diario, como yo quiero. Tribuna Femenina se llamaba. Bueno, por ella la conocí a Alfonsina Storni, la poeta, que también se murió. En realidad se suicidó. Lo que te quiero decir es que no es que me interese particularmente la poesía. Porque todos la reconocen a Alfonsina por la poesía, ¿no? Pero era sobre todo una militante de los grupos feministas, con la chapa que tenía acceso a las mesas de hombres, donde se hablaban los temas importantes. Alfonsina y Carolina, bueno, y Salvadora. Ahí la descubrí a Salvadora. Era amiga de ellas. Salvadora en realidad es anarquista. Está viva todavía, pero no sé en qué anda. Sí sé que gracias a ella lo indultaron a Rodowisky, porque como ella se casó con el dueño de un diario, que después iba a ser el diario donde se balanceaba toda la política nacional, llegó a tener influencias hasta con presidentes. Después su marido se murió y no sé qué pasó. El diario todavía sale, creo. Salvador era periodista también y escritora. Tiene un libro que me gustó mucho, que se llama Las Descentradas. Pero ese no me acuerdo quién me lo pasó ni dónde fue a parar. Ay, ¿vos no odias cuando se pierden los libros? Sixto asintió con la cabeza. No se animó siquiera a arriesgar un monosílabo. Había algo en la fascinación de cada relato, en la transparencia de cada historia que lo tenía hipnotizado. Lo había hecho olvidar de su condición de extranjero, caminando por una ciudad nunca antes vista,
le había mostrado con una luz distinta su exilio y sus posibilidades. En ese mismo momento doblaron una esquina y divisaron una plaza llena de gente. Es cierto que hoy hablaba Evita acá en Plaza de Mayo, por lo del voto de las mujeres. Vení, vamos por otro lado, mejor ni nos acerquemos. Nada personal con ella, No es que no estoy contenta. Seguro pensás, todo esto que te estoy contando y estoy en contra del voto de la mujer. No es eso. Pasa que también conozco a Alicia Moró de Justo, del mismo Justo que fundó la biblioteca que te digo, que ya hace como 15 años presentó un proyecto para que votemos las mujeres y avanzó en diputado gracias a las movilizaciones feministas que se hicieron. Eso me lo contó mi mamá, que estuvo. Pero después lo frenaron los senadores. Lo tengo en claro porque es socialista ella también, Alicia. Bueno, mi mamá también. Y desde que se sancionó la ley, hace una semana estamos estudiando el tema con las compañeras. Ese año que se presentó el proyecto, incluso la asesinaba Julieta Lanteri, que era otra mujer que venía luchando por el tema del voto de la mujer desde hace muchos años. Ella, de hecho, ya había logrado que la dejen votar en 1911. 1911, la primera en Latinoamérica. Ella también estaba con los socialistas, pero la pisó un auto marcha atrás, por accidente, cuando lo manejaba un tipo de extrema derecha. Seguro Evita no las menciona y le deja todos los créditos al general, porque ella hace menos de 3 años que está en política. Es actriz en realidad, ¿sabías? Igual es una conquista y la aplaudo. Eso es lo que concluimos con mis compañeras. Eso me dicen ellas. Es una conquista, Juanita. Ahora el trabajo es concientizar a las mujeres para que sepan a quién votar. ¿No te pasa que a veces, cuando estás pensando, de repente escuchás la voz de uno de tus compañeros que te dice justo algo que viene como de otro tiempo? ¿Entendés lo que te digo? O sea, te vuelve a hablar con algo que por ahí no te dijo a vos, pero lo escuchás adentro de la cabeza, que ahí sí te lo está diciendo a vos, y es justo lo que vos quisieras decirte. Eso es muy loco. Me acaba de pasar. Vos no sos de hablar mucho, ¿no?